Muy buenos días, mis hermanos. Es una gran bendición poder estar de nuevo adorando y alabando el nombre de nuestro Señor. Hoy no nos encontramos exactamente en el templo. En definitiva, allí estaríamos solamente por el escenario, porque al final de cuentas el local va a estar totalmente vacío. No, ustedes no van a poder estar allí. Solamente la presencia nuestra y la presencia de Dios, que está en todas partes. Así que desde aquí estamos abriendo este día, un nuevo servicio de adoración y alabanza a nuestro Señor, y lo importante es que podamos dedicar este tiempo donde quiera que nos encontremos. No necesariamente tiene que ser en el templo. Así que bajo esta seguridad de que Dios está con nosotros donde quiera que nos encontremos, y de que Él recibe la adoración y la alabanza de sus hijos cuando lo hacen de todo corazón, vamos a iniciar este servicio de este día dándoles a todos ustedes la bienvenida y deseándoles que, en definitiva, lo más importante sea que ustedes también estén dándoles las bienvenidas a nuestro Señor en sus corazones. Ahora los invito a leer el Salmo 99. Si lo tiene a mano, puede seguir la lectura conmigo, y si no, solamente preste la atención. La palabra de Dios siempre debe ser reverenciada. Por tanto, cuando se lee, lo menos que podemos hacer es prestarle atención. Y dice así el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en este día, y que Él la haga fructificar en nosotros. Padre bendito, en esta hora te damos infinitas gracias por este nuevo privilegio de poder estar ante tu presencia, Señor. Hoy quisiéramos ser como Moisés y Aarón, aquellos sacerdotes tuyos, Señor, que subían a tu monte santo a invocar tu presencia. Pero desde aquí, desde el mismo lugar, Señor, aunque no sea el monte santo, lo declaramos lugar santo, Señor. Que tu presencia more aquí, Señor. Estamos invocando que tu presencia sea una realidad en este lugar donde yo me encuentro ahora sentado, Señor, y donde quiera que cada uno de tus hijos esté, Señor, dedicando este tiempo para adorar y bendecir tu magnífico nombre, Señor. Derrama, Padre amado, una bendición grande y especial sobre tu pueblo en este día, Señor. Te alabamos, te damos gracias, te damos toda la gloria, y te decimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos sentimos, Señor, complacidos con tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
empezaste a hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido tan bueno para mí. Desde respirar soplaste vida. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
Y ha llegado el momento en que vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Nosotros hemos expresado nuestras oraciones, hemos expresado nuestras alabanzas, nuestra adoración a través de los cantos, de las lecturas de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, sabiendo que todo lo que se diga en esta mañana, pues es lo que Él tiene para nosotros, para edificar nuestras vidas. Y los estoy invitando a que busquen en sus Biblias la lectura que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 completo, que son 10 versículos. Así que, les repito, vamos a leer la lectura de la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Yo voy a utilizar la Nueva Versión Internacional porque me parece más interesante para lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. El ejemplo de los tesalonicenses. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe y el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar del mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solamente en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos librará del castigo venidero. Esta es la palabra de Dios que la hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre la cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. Pero antes los invito a tener un momento de oración. Padre amado, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, como tus siervos, Padre, como barro fresco para ser moldeado por ti, Señor. Si es necesario, Señor, rompe nuestra vasija y vuélvela a amasar, Señor, y vuélvenos a dar forma, Padre amado. En esta hora queremos, Señor, ser dóciles a tu palabra. Queremos, Señor, tener oídos receptivos. Queremos, Señor, tener corazones receptivos que puedan atesorar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a serte tan fieles, Señor, y que te sientas tan agradecido de nosotros, así como lo estaba Pablo y lo estaba tú, Señor, de los hermanos tesalonicenses, Padre amado. En esta mañana, Señor, te entregamos este tiempo y este siervo se pone en tus manos, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos. En el santo y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y bien, mis hermanos, existe una notable diferencia en el tono de las palabras de Pablo hacia los tesalonicenses si lo comparamos como la forma con que se dirigía, por ejemplo, a los filipenses. Hace unos domingos atrás hablábamos de cómo entre los filipenses había ciertos comportamientos que no agradaban a Pablo y por tanto tampoco al Señor.
Y por eso Pablo les escribe no para reprenderlo, sino para con mucho amor animarlos a seguir el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, no obstante, se podía notar que faltaba madurez espiritual entre los filipenses. Faltaba consolidar la fe. Se puede decir que la mirada de los cristianos de Filipos, y fíjense que estoy haciendo una diferenciación. Hoy vamos a hablar de los tesalonicenses y me estoy refiriendo ahora a los filipenses. Es decir, aquellos cristianos filipenses, su mirada no estaba puesta en el objetivo que todo cristiano debe tener por delante. Y él, Pablo, los invitaba con su propio ejemplo a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si aquella carta era una exhortación, no una reprensión, a superar las malas actitudes, esta que él dirige a los tesalonicenses, es por el contrario un reconocimiento a la fidelidad y buena conducta de aquellos valientes cristianos. Hemos titulado esta reflexión de hoy: recibamos el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y dentro de poco vamos a saber por qué le hemos dado este título. Esta carta no va solamente a título de Pablo. Como leemos al principio, va también en nombre de Silvano y de Timoteo. Y se cree que haya sido la primera carta escrita por Pablo. Y como vimos bien, es dirigida a los cristianos de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante, era la capital de Macedonia, que anteriormente Macedonia pertenecía a Grecia, y por tanto estaba esta ciudad, las personas de esta ciudad estaban muy aferrados a la mitología y al politeísmo característico de la cultura griega. En la época del apóstol Pablo, Macedonia era una provincia que se encontraba bajo el poder imperial de Roma, que como todos sabemos era el imperio mundial, era el dominio político mundial que gobernaba en la época. Incluso Israel estaba sometido bajo este poder político del imperio romano. Y este imperio romano había asimilado el sistema religioso griego, dándole una forma muy similar, pero era prácticamente lo mismo. Había también en aquella ciudad un judaísmo muy arraigado, el cual ofreció resistencia a la labor misionera de Pablo y de sus colaboradores Silvano y Timoteo. Y los persiguieron a Pablo y a Silvano y a Timoteo hasta que los obligaron a escapar de la ciudad. A pesar de todo esto, en medio de aquel medio político, social, cultural tan adverso, allí se había levantado una iglesia fuerte y fiel, que rompió con todas esas tradiciones paganas de la idolatría y del politeísmo que existía entre los griegos, y se convirtieron en una iglesia que verdaderamente tenía un fervor y una firmeza en la fe cristiana. No era fácil para ellos en un medio tan hostil. Tenían, como decíamos, la oposición no solamente de la gente de sus propios compatriotas, ¿no?, de la gente de su propio pueblo. Tenían también en su contra a los judíos, que eran inmigrantes en aquella ciudad, pero tenían su sistema religioso muy bien definido, y ellos rechazaban cualquier otro tipo de creencia que no se adaptara a cómo ellos tenían concebido la adoración a Dios. Y tenían también en su contra la feroz persecución que había desatado el imperio romano sobre los cristianos. A pesar de ello, allí en Tesalónica se había levantado una iglesia que verdaderamente tenía
las bases fundamentadas sobre la roca firme que es Jesucristo. Y es maravilloso poder observar cómo Pablo se sentía con respecto a los tesalonicenses. Él no pudo permanecer personalmente con ellos porque, como dijimos, tuvo que huir de aquella ciudad por la persecución. Pero el poco tiempo que lo conocieron y estuvieron juntos con él, les valió a estos hermanos para saber entender y saber seguir el ejemplo de Jesucristo. No tenían nada que Pablo les pudiera reprochar. Más bien, él les escribe esta carta para reconocer su excelente trabajo y fidelidad al Señor. Pablo destaca 3 frases en este texto que me gustaría resaltar, que describen cómo eran los tesalonicenses. Y la primera de ellas dice así, y está en el versículo 1, en el capítulo 1, que es el que leímos, versículo 3b. Dice así: la obra realizada por su fe. Esta era una iglesia que supo sentar sus bases para realizar un trabajo encomiable, un trabajo que no tenía nada que reprocharle. Era una iglesia que tenía éxito en su labor, y esto se debe a que ellos trabajaban movidos por la fe en Jesucristo. Ellos no tenían su mirada puesta en ninguna otra cosa que no fuera Jesús. La fe es fundamental. La fe es la fuerza que nos mueve a trabajar. Cuando actuamos por fe, somos capaces de grandes cosas. La fe no es algo que sale de nosotros, es un don de Dios, pero cuando la ejercitamos, cuando la ponemos en práctica, esta se fortalece y crece y da muchos frutos. Así que, mis hermanos, la exhortación es a que nuestra fe sea tan firme como la de los hermanos de Tesalónica, como la de la iglesia de los tesalonicenses. Otra frase que queremos resaltar en este texto es que Pablo le dedica, ¿no? Otra frase que Pablo le dedica en reconocimiento a los tesalonicenses es esta. Dice así: el trabajo motivado por su amor. Está en el propio versículo 3, pero la parte C. Los cristianos de Tesalónica no solamente poseían una fe extraordinaria, ellos trabajaban con la fuerza de la fe, pero además lo hacían motivados por el amor, ligados los unos a los otros por el amor fraternal, que era lo que los unía. Una iglesia puede trabajar mucho, puede esforzarse y hacer una gran tarea, pero si el trabajo no tiene ese ingrediente que se llama amor, entonces no será una iglesia que va a agradar al Señor. El Señor no se va a sentir complacido en una iglesia por mucho que trabajo si no existe amor entre ellos. Será, como decía el propio Pablo, como címbalo que retiñe, como les dijera él a los corintios. Recordemos que en Corintios 13 él le dedica todo este capítulo a estos hermanos, porque ellos pensaban que eran acreedores de los mejores dones espirituales. Incluso se disputaban entre ellos quién tenía los mejores dones. Y Pablo les decía: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Sería como címbalo, como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Porque el amor es el condimento que nunca puede faltar en una iglesia. Y los hermanos de Tesalónica lo supieron emplear en una generosa medida. Por tanto, se convierten en un ejemplo para cualquier iglesia. La tercera frase que queremos destacar que le dedicara el apóstol Pablo a estos hermanos tesalonicenses es la siguiente: la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta última expresión es muy importante.
Ellos no solo trabajaban movidos por la fe en el Señor y con amor los unos por los otros, sino que también trabajaban constantemente de manera sostenida y sin desmayar, ya que su esperanza estaba puesta en el Señor Jesucristo, y por eso ellos se proyectaban hacia adelante, hacia la meta, hacia la corona de gloria que les esperaba al final de la carrera. Los cristianos tesalonicenses fueron un ejemplo para su época en todo lugar. Decía el texto que en la provincia de Macedonia, era una provincia del Imperio Romano, en toda Acaya, que es lo mismo que decir en toda Grecia, y en todo lugar. Ellos fueron un ejemplo para todos los cristianos de aquella época y de todos los lugares donde era conocida. Aquella iglesia se convirtió en una luz en medio de aquel mundo dominado por la idolatría y la oscuridad espiritual. Ellos fueron intachables en todo, por eso recibieron el justo elogio de Pablo y por supuesto la complacencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de los tesalonicenses no solamente fue un ejemplo, un reto para aquella iglesia de la época primitiva, sino que también son un reto para la iglesia en la actualidad. Son un reto para nosotros, la iglesia, el camino. Sería bueno a que nos sentáramos un día a analizar de manera sincera qué tenemos de semejantes y qué tenemos de diferentes con aquella iglesia de Tesalónica. Seguramente que si lo analizamos con sinceridad de corazón, nos vamos a llegar a la conclusión de que la situación para ellos era mucho más difícil que para nosotros. Nosotros hoy estamos atravesando por una situación adversa a nivel global. Hay una pandemia que ha estado golpeando no solamente a la sociedad en general, sino también a la iglesia. Muchos cristianos han contraído esta enfermedad y muchos habrán pasado a la presencia del Señor. Pero eso no es nada si lo comparamos con la situación que presentaban aquellos hermanos de la iglesia de los tesalonicenses. Sin embargo, ellos pudieron ser un ejemplo en medio de aquella situación. ¿Y saben por qué? Porque ellos recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Si ellos lo lograron, si ellos lograron ser el modelo de iglesia fiel y obediente, que trabaja movida por la fe, unida por el amor de los unos por los otros y con una sostenida esperanza en el Señor Jesucristo, siguiendo su ejemplo y el de los apóstoles, sin apartar su mirada hacia las cosas vanas de la vida, si ellos que vivían en una sociedad totalmente hostil, donde el evangelio era rechazado y perseguido, nosotros que no tenemos ni la más mínima de esas adversidades, también lo podemos lograr. Pero para eso necesitamos asumir el evangelio como lo asumieron ellos, con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Iglesia, el camino, Dios te dice hoy, trabaja impulsada por la fuerza de la fe. Trabaja unida en amor. Mantente constante en la esperanza cifrada en Jesucristo nuestro Señor y asume el Evangelio con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y serás la mejor iglesia de tu distrito. Seremos la mejor iglesia de nuestro distrito. Seremos la mejor iglesia de nuestra conferencia. Seremos la mejor iglesia de nuestro estado. Seremos la mejor iglesia de nuestro país. Seremos la mejor iglesia que pueda existir en todo lugar. Y así el Señor se podrá sentir complacido y agradecido de cómo nosotros trabajamos.
unidos en amor, con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que Él nos ayude a que ella, como una semilla, encuentre el calor necesario dentro de nosotros, que nosotros la abonemos y la reguemos para que pueda crecer, pueda fructificar y dar mucho fruto, como dice la palabra de Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano, que Dios nos bendiga grandemente, que Dios vaya con nosotros en cada momento de nuestras vidas, que Dios esté supliendo a nuestras necesidades. Y sí, ¿por qué no? Que Dios esté sufriendo con nosotros en todos nuestros sufrimientos. Que Dios esté con nosotros y nos acompañe, nos guarde, nos abrace en cada momento difícil de nuestras vidas. Y que el Señor se sienta agradecido con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestra manera de actuar. Vamos a orar. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú hagas de nosotros una iglesia como la de Tesalónica, Señor. Que nosotros podamos asumir el Evangelio con la alegría que infunde tu Espíritu Santo, Señor, y podamos ser ejemplo en todo lugar, Padre amado. Que tú te puedas sentir regocijado con nuestro trabajo, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hacemos todas las cosas, Padre amado. Bendícenos y guárdanos y sé con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, y que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor vaya con cada uno de ustedes, mis hermanos, tengan una preciosa semana, que Él los guarde, los bendiga y que esté siempre, en cada momento, con nosotros. Amén.